último panel, la última mesa de este primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental. Vamos a compartir una mesa con compañeros de Ecuador, Paraguay, Uruguay y Argentina. Están de Ecuador la compañera Elizabeth Bravo de Acción Ecológica, de Uruguay el compañero Pablo Galeano de Redes, y por Sobrevivencia Paraguay han venido las compañeras Aida Galeano. Digo, como nosotros habíamos invitado a Pablo Galeano y nos mandó un mail diciendo que, bueno, que nos agradecía la invitación. Esto es verdad, que nos agradecía la invitación, pero por una agenda, él había dicho una muy aguda sobredosis de compromisos previos, no podía participar del Congreso nuestro. Hoy está en Buenos Aires con los compañeros POC que están haciendo su lucha allá, y dijo, bueno, te mando a mi prima de Paraguay y a mi hermano de Uruguay. Entonces, bueno, están Aida y Pablo, para tener dos galeanos en el encuentro latinoamericano. Y bueno, y también está la compañera Estela Benítez de Sobrevivencia Paraguay. Carlito Manesi del CEPRONAT de Argentina va a cerrar la mesa. Así que bueno, empezamos. En el gobierno, soy directora de la Dirección de Salud Ambiental Infantil. En primer lugar, agradezco la invitación a participar en este ejercicio bien interesante que estamos haciendo, y ya comentábamos de que no puede cortarse. También le agradezco a Pablo, representante de Sobrevivencia, que es una organización social que tuvo la iniciativa realmente de invitarnos a llegar hasta este foro. Bien, en el Paraguay el país prácticamente recoge su Producto Interno Bruto en un 25% de la agricultura, de los productos agropecuarios, y con mucho ejercicio la Unión de Gremios de la Soja y de los hablan de que ellos colaboran con el 8% del Producto Interno Bruto. Pero lo que no nos han contado nunca es que luego de esto las ganancias nunca se han quedado en el país. Y así es que hoy, al año 2010, y esta es una historia que en el 2005 decíamos, llevamos 2 millones y tanto de hectáreas de cultivos extensivos. Al 2010 cerramos con más de 4 millones de hectáreas cultivadas de cultivos extensivos, y eso implica que la gente vive entre los cultivos o son desplazados. Con el uso extensivo el cultivo extensivo implica también el uso significativo de plaguicidas en altos componentes. Lastimosamente creo que las energías de la Unión de Gremios, y no es un justificativo, se robó esta mañana mi presentación, así que voy a utilizar una que voy a tratar de que no se asusten, ¿verdad? La voy a resumir lo más que pueda. Ahí donde dice Paraguay que el Ministerio de Salud copia. Bueno, y tendrías que conectarte desde si conectas directamente a la computadora. Entonces, Paraguay es un país, como ustedes saben, ¿verdad? Que tiene más o menos 6.200.000 habitantes en su proyección de la encuesta hogar en 2008, de los cuales el 97% vive en la región oriental, dividida en dos regiones perfectamente diferentes, la occidental, el Chaco, que compartimos con ustedes, y Bolivia, el llamado Chaco sudamericano, el Chaco americano, del cual tanto no contamos y hacemos muy poco. Entonces, son profundamente diferentes. Toda la región del sur es el lugar más importante, y también ahora ya en la región del Chaco se está cultivando soja y otros
usos que se le dan a la agricultura, en la agricultura y en la ganadería, al tema de los plaguicidas. Bueno, el Ministerio de Salud, más o menos desde el año 2004, viene trabajando en registrar, tener alguna cosa y ir enseñando, hasta que junto con las organizaciones sociales, donde un grupo interesante nos ha acompañado, porque paradójicamente entre el 2004 y el 2008 el Ejecutivo está bien dividido, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, el SENAVE y los demás, ellos no comparten con nosotros la propuesta de generar una nueva ley. Y bueno, es solamente para contarles que... Pásame más, el plan, cuando cambia de gobierno en agosto del año 2008, trabajamos en la unidad de planificación lo que se llama el plan de exposición a plaguicidas e intoxicados, ¿verdad? Que pretende ser bien multidisciplinario. Sale por resolución de la ministra 2003, donde desde planificación me toca ser el viceministro, es el secretario, el coordinador general, y me toca la secretaría ejecutiva más bien convocar a la gente y tratar de llevar adelante un proyecto de ley que por una razón extraña, ¿verdad?, desaparece y sale en una ley un poco diferente, maratónicamente en un tril. Bueno, hecha la ley, tuvimos que apelar a la reglamentación. ¿Puedes seguir explicando? Bueno, esto creo que ya lo veníamos hablando, ¿verdad? Esto no nos salió. Entonces, me devuelvo para tratar de darle un orden. Hablábamos del Endosulfan ayer, ¿verdad? En Paraguay el SENAVE, que no sé cómo le llaman, es el órgano que registra las semillas, es un ente autarquíco que depende del Ministerio de Agricultura y que ahora tiene otra línea de trabajo. Lo prohíbe en abril del 2010 por un decreto del Poder Ejecutivo, haciendo un relevamiento del stock, porque o si no vamos a vivir agotando stock, ¿verdad? El siguiente. Bueno, nosotros queríamos, como tenemos, creo que tengo 12 minutos, queríamos comentarles por qué los médicos no registran, no solo porque somos ignorantes en el tema, ¿verdad? En el tema, porque no nos enseñaron esto. Ya lo hemos discutido en forma excesiva. Entonces tenemos algo que para nosotros es emblemático, y es la Unión de Gremios le imputa a una médica que en el año 2007 hace el diagnóstico epidemiológico sin tener laboratorio ni nada de un brote de 30 personas que fueron intoxicadas por un escape de una fábrica que escapa sistemáticamente, que la doctora Estela le va a mostrar después en forma más objetiva el estudio que se hizo en ese mismo lugar. Entonces, la interpretación que asumimos es de que estos chicos no escriban intoxicación por plaguicidas, porque le vamos a imputar y esto cuesta caro, se van a ir a la cárcel. Ella tardó un año en salirse, al ministerio le costó mucho pagar abogados, fue bien difícil para ella personalmente, hasta le querían sacar la posibilidad de salir del país y que fuera un criminal, que logramos que no ocurra eso, ¿verdad? Bueno, solamente para mostrarles que hay un montón de gente que se solidariza con nosotros. El siguiente. Esta es una plenaria que se hace en ese mismo año en Brasilia, donde en el primer foro de salud ambiental brasilero, 870 delegados aproximadamente le dan su solidaridad a la doctora. El siguiente. Lo que hablábamos de la ley. La ley está hasta este momento en un conflicto en su reglamentación, y como
con mucha pena, yo les quería mostrar lo que decía en 2 palabras el ministro de Agricultura. Hay 2 reglamentaciones, una hecha en un ejercicio anterior, porque ¿qué es lo que buscábamos en la reglamentación? Ser parte del registro, que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, junto con el Ministerio de Agricultura, registremos en consenso y no por voto, ¿verdad? ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a registrar? Ellos no quieren eso. Y entonces ese es el punto más importante por el cual no aceptan la reglamentación que presenta la sociedad civil, los campesinos y desde el Ministerio de Salud. Entonces él dice, no, lo que pasa es que la otra entró antes y no sé qué. Mientras este conflicto dura, sigue vigente el anterior, ¿verdad? Donde los únicos que registran son ellos. Y son los del Ministerio de Agricultura y del SENAVE, que tampoco no tienen toda la capacidad de control, de fiscalización, de todo lo que es la fumigación aérea, todo lo que hemos discutido en estos días, ¿verdad? Así que hay algunos casos emblemáticos que le va a presentar, como es el caso Itacubí, donde yo les decía que la ministra de Salud es la única que es imputada y mediatizada, satanizada, y no los otros 6 ministros que se fueron al lugar donde ocurrió el evento. Posteriormente tenemos otro evento que ocurrió hace muy poco, en un asentamiento indígena campesino llamado Yelutí, donde se fueron niños. Sin embargo, ellos dicen no, que es influenza, que encontraron restos de lindano, que el ministerio luego usa biogicidas de lindano, pero 72 horas antes hubo una importante fumigación en el área, ¿verdad? Y estamos hablando de la población vulnerable, de la que vive debajo de la línea de la pobreza, de la gente que no tiene otras opciones. Y esto está muy bien registrado por los médicos que se fueron, pero lo que decíamos nosotros, lo que venimos diciendo es, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué registrar? ¿Está registrado? ¿Están los síntomas? ¿Está la relación causa-efecto? Pero se quedó ahí, es una anécdota que le estamos contando, pero el Ministerio del Ambiente le pone alguna multa por incumplir las reglas de barreras vivas y todo eso, pero no hay más que eso, ¿verdad? Y para la Unión de Gremios, pagar una multa es nada, ¿verdad? Ellos van a seguir cultivando, una multa no significa nada en la vida de la gente. Bueno, esto es nada más que la resolución por la cual se dispone la constitución de un equipo técnico para la implementación y la ejecución del plan de acción para el control de las exposiciones e intoxicaciones por plaguicidas en el Paraguay. ¿Puede seguir? ¿No? Para que no quedan que así nomás. Seguir nomás. Les decía de que la Unión de Gremios me puso sus energías me hicieron desaparecer en la presentación y bueno, estoy usando una siguiente. Bueno, acá de lo que hablábamos, ¿verdad? Que el uso de las sustancias químicas para proteger la producción no ha sido acompañado del cuidado del uso adecuado, porque es importante. Yo les digo, tenemos más de 4 millones de hectáreas. Sin embargo, el SENAVE, yo hablaba con el doctor Miguel Lovera, que es el presidente del SENAVE, y él me dice que ellos registran menos impuestos en este momento. Y paradójicamente aumenta la superficie de cultivo. Eso quiere decir, o sea, nos hace suponer de que como nuestras fronteras son muy frágiles, estarán entrando por algún otro lugar los tóxicos. Siguiente. Bueno, esto es del año 2005, ¿verdad? Que en cuanto a la expansión de la frontera de la soja, en los últimos años hubo aproximadamente 2,5 millones, como le decía, y aumenta a 2010 a más de 4 millones de hectáreas. La alarmante cantidad de agrotóxicos que ingresan en nuestro país
para la producción de la soja, da cuenta de un vertimiento de todo lo que ustedes pueden ver en cantidad. Aproximadamente se dice que cada paraguayo lleva arriba suyo 2 kilos o 2 litros de tóxicos de diversos tipos. En el año 99, el toxicólogo, el doctor Cardoso y sus colaboradores hacen un relevamiento y encuentran en Paraguay más de 2.000 fraccionadoras de tóxicos. Siguiente. Bueno, ha habido un aumento en la utilización de las sustancias de forma significativa, tanto en la industria, en la agricultura y en los hogares. Por eso es que la gente que vive en la ciudad de repente pareciera ser de que cree que no está rodeada de tóxicos, y sin embargo sabemos, ¿verdad?, de que el hábitat urbano está intoxicado. Y esto es un poco cómo se registra en el Centro Nacional de Toxicología y cuáles son los departamentos que son más registrados. Central, ¿verdad? Como ahí está la capital, son los que más notifican, un 53%, Paraguarí, Cordillera, San Pedro. Lo importante es que esto no ha variado con los años, ¿verdad? Ha aumentado, pero son las mismas regiones. Le cuento que en el año 2010 hasta marzo del 2011 el Centro Nacional de Toxicología recibe la notificación de 280 casos de intoxicados por plaguicidas y una muerte. Y esto es insólito, ¿verdad? Es un subregistro tremendo. A pesar de que nosotros hemos validado a inicios del año 2010, hemos actualizado nuestro protocolo de notificación, de manejo de caso. Estamos en el proceso de utilizar adecuadamente los registros para la notificación y con el diagnóstico, ¿verdad?, que necesitamos mucho. Sin embargo, es un ejercicio bien difícil aún de llevar adelante. En el último caso de Yeruti se usó el protocolo y para nosotros fue bien importante porque fueron 25 personas que se registraron en ese proceso de intoxicación. Entonces, su impacto es fundamentalmente, hablamos de su registro, la falta de un sistema de información y análisis. Actualmente contamos con una que nos da mucha esperanza, que es el sistema de información en salud, que pretende llevar adelante una información integrada y poder sacar de ella conclusiones. En cuanto a la plan de acción, bueno, esto es un PCC que es un intercambio interpaíses pagado con plata de la OTS, que les resulta de lo que les queda del bienio. Hicimos un intercambio para la CIAP. Y siguiente. Pasa nomás, espera. Pasa, siguiente. Bueno, en la vigilancia, de lo que hablábamos, que les conté de que en este momento estamos trabajando intensamente en la capacitación de nuestros recursos humanos, en generar la infraestructura que no existía, la notificación, el diagnóstico oportuno y la toma de decisiones, hacer que nuestras autoridades pongan en su mesa y lo usen incluso para sus campañas políticas y lo pongan en su plan de gobierno como está en el nuestro, ya que el Ministerio de Salud en su proyecto de salud con equidad habla del enfoque de derechos para la gente. Siguiente. Pasa nomás, pasa. Estas son resultados. Este es el plan. ¿Verdad? Resultados, actividades, yo le fui poniendo iniciado, siguiente. Y bueno, los 3 pilares del desarrollo sustentable son la sociedad, la economía y el ambiente, decían en Río 92. Creo que seguimos en la misma.
No sé si dejé de decirles algo, aparte de contarles de que seguimos aumentando. No hemos podido aún trabajar en forma conjunta todo el gabinete del presidente Lugo, pero sí en este momento el Ministerio del Ambiente, el SENAVE, que era el gran enemigo de la salud, porque decía un presidente del SENAVE: si necesito un médico me voy a una farmacia. Y el Ministerio del Ambiente y el SENAVE y el Ministerio de Salud hoy estamos sentados en una misma mesa. Tenemos 2 años hasta que venga el próximo gobierno para ver si consolidamos algo, y creo que con ustedes seguramente que vamos a tener la fuerza para seguir adelante. Además de trabajar para el Ministerio de Salud, me debo a contarles que trabajo hace 10 años desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría en Salud y Ambiente, y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, donde también trabaja Estela, por lo cual para mí es muy significativo compartir un espacio universitario, ya que queremos romper el mito de decir que los académicos son mejores en el Paraguay y el Ministerio de Salud siempre fue degradado. Sin embargo, hoy creemos que hay un montón de gente interesante trabajando adentro. Y bien, muchas gracias. Quiero agradecer a Damián, a los organizadores de este congreso, a Pablo, que nos dio la oportunidad de estar a través de Sobrevivencia, estar compartiendo algunos aspectos con ustedes. El Rosario. El año pasado y nosotros este año cumplimos 200 años de independencia. Entonces, el 14 y 15 de mayo, concretamente, es la fecha de nuestra independencia patria, ¿verdad? Esa imagen lo traje no solo para recordar mi pertenencia, sino que también la independencia. Y también al inicio plantear lo que ustedes plantearon ya en toda la charla. El problema de los pesticidas es que no constituyen el único problema. Me pasa así. Anua, Balte, Tomburol, Pendere Kobe. Anua significa abrazo, Balte, fuerte, Pirol en el lenguaje común, en el guaraní, significa fresco. Pero en nuestra lengua autóctona, para los indígenas, significa vida, intercambio, hace referencia a lo que ellos hacían, cambiaban las semillas y entonces renovaban la vida. Ese es el sentido con el cual quiero empezar esta charla. Me pidieron que haga algunas cuestiones concretas y como tengo poco tiempo, ¿verdad? Yo soy médica pediatra, hago docencia, asistencia e investigación fundamentalmente en la cátedra de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y una pregunta que me surgió, investigué sobre dengue, plomo, niños, no sé, un investigador se hace preguntas. Dije, ¿qué pasaría en la encarnación? Que hay mucha producción y el tema está abierto. Entonces, planteé el siguiente esquema y estaba invitada la doctora Marta Costa, que trabaja en el Ministerio de Salud en Encarnación, y la doctora Maki, que es compañera mía, es pediatra, jefe de departamento de infectología en el Hospital de Clínica.
Y esta imagen solo para mostrarle por qué la pregunta. Toda esa imagen en rojo es del año ya 2007, ¿verdad? La zona como una vista aérea que alzada en la página de Capeco, que son los que organizan, o sea, los productores de grano, y toda la flecha de eso muestra el área de cultivo realmente de la soja. Entonces, la pregunta era bien concreta: ¿qué pasa con los chicos mal formados y en una zona eminentemente de cultivo sojero? ¿Me pasas la siguiente? Solo para mostrarles, estos son nuestros casos, ¿verdad? Había algunos que no se incluyeron porque por gravedad fueron derivados directamente al Hospital Nacional de Itagua. Me pasan la siguiente. Desde leves a muy serios. Entonces, lo que hicimos nosotros fue un diseño de caso control. Por cada niño mal formado que nacía en el hospital, registrábamos un control siguiendo el mismo sexo, inmediatamente. Y preguntábamos a las mamás de ellos algunas variables de exposición. Lo que no incluyó el trabajo y que se habló acá fue que nos llamó la atención la cantidad de nacidos muertos que hubo en el tiempo que miramos. Sí. Sí. Bueno, entonces me pasan las siguientes. Y en realidad estos son los principales resultados que encontramos, ¿verdad? Vivir menos de 1 kilómetro significó un riesgo 2.4 veces más, ¿verdad? Aunque la población que tomamos, más del 50% era urbana, no era la población que iba al hospital. Probablemente tengamos otros resultados si no fuéramos al lugar donde están viviendo las personas que viven cerca de los cultivos. Esta era la población que asistía al hospital, de los cuales el 50% de esa población era urbana. Entonces, tener pesticidas en el hogar significó un riesgo 15 meses, claro que con un intervalo de confianza muy alto, porque en realidad había poca N en ambos. Lavar ropa contaminada también 2 veces más, y bueno, y el contacto directo accidental. ¿Me pasa el siguiente? Yo no sabía, y sí, usted lo escuchaba a ustedes. Imagínense una pediatra que hace una investigación por simple curiosidad. Lo que no me imaginaba es que se venía detrás. Porque me entero que un equipo de abogados le pide a FACEN, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que hagan un dictamen acerca de la investigación. Estamos hablando de la misma universidad, Facultad de Ciencias Médicas versus Universidad Nacional de Asunción. Yo le pido al decano lo que ellos contestaron, hasta ahora no me dio ninguna respuesta, para que entiendan. Mucha presión me llamó incluso un ingeniero estadístico, y como fui yo quien procesó totalmente la información, de meter los datos, analizarlos, no sé, no había un pero. Solo se tranquilizaron porque este trabajo yo lo presenté en el Mundial de Pediatría en agosto de 2007 y fue uno de los ASCA elegidos para publicarlo en el Pediatrics, Academia Americana de Pediatría, y ahí me dejaron en paz. Porque hay que tener lecturas claras de todo esto, y no encontraron tampoco errores metodológicos en el trabajo, si no, no sé qué hubiera hecho. Esto ustedes, ambos trabajos entran en Google y ponen el título y aparece, ¿sí? Y ahí le dan el link, está publicado en la revista de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. El otro trabajo fue, ya siempre con nuestra práctica pediátrica, un paciente, uno de los tantos, ¿verdad?, ingresa
la cátedra de pediatría por lesiones en piel, problemas de pecho, y la mamá que nos contaba que no tenía más remedio que mudarse del barrio Los Naranjos de Ñemby, porque habitar cerca de una fábrica que fabricaba, elaboraba, procesaba todo tipo de agroquímicos, como ellos dicen, era imposible vivir. Nosotros no sabíamos nada de la doctora Gamarra que estaba imputada ni nada. Nos vamos de vuelta a investigar, pero ya acá hay biólogos, ¿verdad? Entonces queríamos indagar más, no quedarnos con una encuesta. Socializamos la información con la profesora, pedimos reunión con los padres de los chicos y llevamos adelante este estudio. Este estudio ustedes pueden accederlo en cualquier, entrando con el título en Google. Daño celular en una población infantil potencialmente expuesta a pesticida. La palabra potencialmente, a mí, porque esto tiene que servir, me llama el coordinador de derechos humanos de Ñemby y me dice: ¿por qué, doctora, la palabra potencial? Lo mismo que otro referente político importante. ¿Por qué? Y le digo: ¿por qué es potencial? Porque yo no me vi si el suelo, el agua, el aire estaba contaminado. Yo solo voy a ver qué pasa con las células de esos chicos. Esta palabra potencialmente me libró ahora mismo de tener un conflicto legal. En esta semana, el coordinador de los derechos humanos tuvo un juicio público y oral, el señor Hugo Céspedes, porque fue demandado por el vicepresidente de la fábrica de Chentec por difamación y calumnia por las palabras vertidas por él en un espacio radial. Imagínense, alguien que ejerce su derecho ciudadano, ¿verdad?, es demandado y llegan a acuerdo, que Pablo después lo puede explicar. Pasame en la siguiente. Y básicamente esto solo para recordar y para traer a colación para toda la gente en qué consistió el trabajo. Una célula, cuando se divide, no tengo el puntero, pero fíjense, los cromosomas, donde está toda, en el núcleo de una célula está toda nuestra información genética. Cuando se va a dividir una célula en dos iguales para dar dos células hijas, se alinean los cromosomas en el ecuador y se dividen en dos partes iguales, la siguiente. Sin embargo, a veces esto no ocurre y parte de esos cromosomas o cromosomas enteros salen de esa información y forman pequeños núcleos. Como lo que ven ahí, son dos células con un núcleo y un micronúcleo respectivamente. La presencia de estos micronúcleos no es diagnóstico, solo significa riesgo. Y lo que sabemos, y es un marcador biológico de exposición, eso lo van a decir los biólogos, creo que acá hay biólogos, lo que nos dice la presencia del micronúcleo es que toda persona que tiene eso aumentado significa tener mayor riesgo de cáncer, de enfermedades degenerativas o neurodegenerativas como Parkinson, ¿verdad?, que ayer se habló. ¿Y qué nosotros encontramos? Pasamos la siguiente. Y esto es lo que ocurre, cómo existe el proceso cancerígeno. Se dividen las células, uno de ellos sale del control. Muchas veces nosotros en esa investigación indagamos también cómo se comportaban las células. Muchas veces los seres humanos tenemos nuestra manera de protegernos a través de la apoptosis, que es el suicidio celular programado. O sea, el material genético está dañado, la célula se suicida, luego nos salvamos. Pero hay veces que esa información, ese gen que controla la apoptosis, justo fue
parte del micronúcleo. Luego no controló la información y existe un crecimiento anormal, como así empieza el proceso del cáncer. Pásame la siguiente. Esto solo para mostrarles una foto, ¿verdad?, satelital. Lo que está en el cuadro negro es la fábrica, que se instaló en el 2003 en una población previa asentada. No es que la población después fue alrededor de la fábrica. Y la escuela donde tomamos esto estaba ahí. Le dividía una calle. Yo puse 50 metros, probablemente era menos de 50 metros. Entonces lo que hicimos fue indagar a través. Hay varios métodos de mirar micronúcleo. Uno es a través de los cultivos linfocitos, pero otro es a través de la mucosa bucal, con un bajalenguas. Indagamos en niños de esta escuela y comparamos con otros niños que estaban a 5.5 kilómetros de esta escuela. Por supuesto que consideramos todas las variables de confusión. Por ejemplo, tener pesticida en el hogar, que el padre fume, que pueden la ingesta de medicamentos que producen aumento de micronúcleo. Y lo que encontramos fue esto. El objetivo fue determinar el efecto de la exposición ambiental potencial a pesticidas sobre el material genético de niños potencialmente expuestos. ¿Me bajas? ¿Y qué encontramos? Encontramos en el grupo expuesto siempre la palabra potencialmente. No se olviden eso, chicos, por favor. Nada en serio, porque uno tiene que aprender. Un promedio mayor de micronúcleo, un promedio mayor de células binucleadas, carioresis y pignosis. Eso significa que había un promedio mayor de células que se suicidaban, por decirlo más cortito, ¿sí? Y había mucho más células con daño genético. Y tomamos el tiempo de exposición, que significó, o sea, 40% de esa población estudiada tuvo un tiempo de exposición de 6 años. Y esto en imagen para que vean en números, no les traje estadística ni nada, ¿verdad? La comparación entre la escuela que está a 50 metros, 477 micronúcleos, versus la escuela que está a 5 kilómetros. ¿Me pasa?